Bueno, buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por hacerse presente en esta nueva conferencia de prensa virtual. Y para comenzarle vamos a dar la palabra al intendente Facundo Castelli para que dé inicio a la misma. Facundo. Buenos días. Bueno, bienvenido a todos los medios de comunicación. A la doctora Lucrecia Baglioni, al licenciado Cristian Ag, que nos acompañan del ente de salud. Hemos decidido hoy realizar esta conferencia. Obviamente todos ya saben el motivo. La aparición de 2 casos positivos en la localidad de Regueira que tienen nexo con los 2 casos positivos que se dieron de la localidad de Torkins, que estuvieron siendo asistidos en un primer momento en la unidad sanitaria de Felipe Solá y de ahí trasladados al hospital municipal y luego de dar positivo, obviamente derivados a la localidad de Torkins donde hoy están siendo asistidos. La idea de esta conferencia, es que la doctora les comente cómo se fue desarrollando todo el nexo, que yo les decía anteriormente que fue determinado. También decir que al ya tener el nexo establecido y estar aislando los contactos estrechos y todas aquellas personas que han tenido vínculo con estos casos, seguimos con las mismas medidas a nivel distrital. No Pero la computadora tampoco entra. Ninguna medida. Eso quiere decir que permanecemos aplicando los decretos que hasta el momento están, salvo que ocurra alguna situación excepcional en los próximos días que nos lleven a rever este tipo de situaciones o que el Ministerio de Salud considere que tengamos que retroceder de fase. En principio nosotros toda esta información obviamente se pasa a región sanitaria obviamente con el Ministerio de Salud va monitoreando lo que va ocurriendo en el distrito. Desde mi lugar solamente decir que hoy tenemos que comunicar estos 2 casos, como decíamos, y siempre lo mantuvimos, no era que queríamos que pasara esto, pero bueno, en algún momento íbamos a tener algún caso, y en este sentido hoy nos toca vivir esta realidad. Sí creo que reforzar lo que siempre decimos, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Seguramente en la totalidad de los aislados que vamos a determinar, va a haber muchos que han sido por irresponsabilidad, que ha sido por no respetar las normas que están establecidas, y lamentablemente siempre de eso la sociedad se da cuenta tarde cuando ocurren estos casos. Pero bueno, que esto sirva también de experiencia para que nos sigamos cuidando o nos cuidemos más, tengamos mayor precaución. Bueno, lo que siempre repetimos al hartazgo, ¿no? De la higiene, del distanciamiento, del barbijo. Hoy son las únicas herramientas que tenemos para combatir este virus. Y si no lo respetamos, pasa lo que hoy nos está pasando, que por algún lugar el virus ingresa, pero que lamentablemente tenemos que aislar más personas de las que tendrían que estar aisladas solo por el contacto estrecho, y eso lleva a una cadena que a veces se hace larga, se hace tediosa, genera obviamente mal humor en la gente que se le tiene que comunicar que va a estar en aislamiento, lleva un trabajo de mucho esfuerzo de todo el sistema de salud, de todo el equipo de salud, y la verdad que lo que menos queremos es obviamente aislar gente, pero vamos a hacer en esto inflexibles en todos aquellos que hayan tenido contacto estrecho o contactos estrechos que hayan tomado mate o no hayan respetado las medidas de seguridad, porque es la única forma que hoy tenemos de cuidar lo que está sucediendo. Pero a futuro, por favor, les pedimos respetar las normas, no son caprichos municipales, sino son normas establecidas y que por algo están establecidas, y hoy ustedes se estarán dando cuenta de por qué insistimos mucho en esto. Así que bueno, de mi parte nada más, le paso la palabra a Lucrecia
Después si Cristian quiere agregar algo, y lo dejamos abierto a todas las consultas que se quieran hacer. Hola, buen día a todos. En realidad nosotros estamos desde el día viernes, que tenemos los 2 resultados positivos, bueno, jueves a la noche en realidad, del matrimonio que en realidad pertenecía a la localidad de Torkins, que estaba internado en el hospital de Puan, por una cuestión de que ellos se manejan en nuestro distrito, por una cuestión de distancias de su domicilio. El campo donde viven está en el distrito de Torkins y el domicilio real es en Torkins, o sea, se derivan ellos hacia nuestro distrito por una cuestión de distancias. Les queda más cerca a Felipe Sola que su localidad, que debería ser de derivación, que es Torkins. Desde el viernes que estamos aislando gente por este caso, la mayoría en ese momento era de Felipe Sola, y teníamos 2 personas que habían estado haciendo reparaciones en el domicilio de este matrimonio, que fueron las que testeamos y que dieron positivas, que es lo que se informó en el día de ayer. Por estas 2 personas, en realidad nosotros el aislamiento lo hacemos desde el día que se inician los síntomas, 48 horas antes. El trabajo lo empezamos ayer a la mañana, bien temprano. La mayoría de las personas hasta ahora llevamos aisladas 76 personas por los 2 casos positivos de Darregueira, que nos lleva a 102 que tenemos en total, si tomamos todos los casos, todos los que ya teníamos aislados. La mayoría de las personas son de la localidad de Darregueira, pero sí tenemos algunas personas aisladas en otras localidades. Tenemos gente de Puan, de Villa Iris, de San Germán, de Bordenave, gente que está en el campo, hay gente que es de Adolfo Alsina, que ya nos pusimos en contacto también con el distrito vecino para informarlos y que ellos puedan también hacer control del aislamiento de estas personas. Todavía no terminamos, en este momento control de aislamiento sigue haciendo, porque a medida que vamos hablando van surgiendo cosas nuevas, y por ahí nosotros cuando hacemos las conferencias siempre repito el mismo concepto de lo que implica hacer contacto estrecho, que se aísla al conviviente porque se considera que es contacto estrecho, y el contacto estrecho del caso positivo. ¿Sí? Siempre es como que el núcleo es el caso positivo. Lo que sí nos ha pasado ayer, que por ahí por eso todavía seguimos y siguen surgiendo más personas en aislamiento, es que mucha gente se reúne, toma mate. Entonces, más allá del distanciamiento y de lo que repetimos siempre, de los 2 metros, de los 15 minutos, del uso de elementos de protección, el mate es algo que es el peor transmisor del virus. Estamos aislando mucha gente por eso. Entonces, lo hemos pedido varias veces, no que no tomen mate, sino que no lo compartan. Realmente cuando llegan estas situaciones, pues la gente se agarra la cabeza, muchos nos discuten, o sea, ya frente al hecho igual no toman conciencia de lo que implica, y siempre pensando en que nosotros lo que estamos tratando es de cuidar a la población. Por ahí se aísla mucha gente, pero siempre preferimos prevenir a agarrarnos la cabeza. Lamentablemente cuando no nos dicen la verdad nos cuesta más. En un primer momento con este matrimonio tuvimos ese problema. Por suerte tuvimos la buena colaboración de los empleados que trabajaban en el campo, pero lo que sí pedimos encarecidamente desde salud es que no nos mientan, que nos digan la verdad, porque es lo que nos hace que nosotros podamos resolver y armar la telaraña más rápido, de mejor manera y más completa. Así que, bueno, seguimos en esto. Yo espero hoy a última hora, a través de prensa oficial, pasarles un número más específico, porque estamos trabajando todavía. Nosotros pensábamos que para esta hora ya íbamos a haber terminado y podíamos dar cifras más reales, aparte de este número que les digo. Pero la realidad es que seguimos porque siguen surgiendo cosas y nos siguen surgiendo incógnitas y más datos para chequear. Cristian. Bueno, buenos días. No, simplemente reforzar lo que ya dijo el señor Intendente y Lucrecia.
respecto a la responsabilidad y de vuelta un poco la medida que nos queda y que va a quedar de todos si queremos seguir manteniendo las actividades como estamos, los salarios como estamos, ser muy responsables con nuestros hábitos en nuestros hogares y cuando nos reunimos con nuestras familias y demás. Eso es lo fundamental, porque si no, digamos, no queremos tener que rever horarios, actividades y demás, o tener que volver atrás con actividades que aparte necesitamos hacerlas, que todos necesitamos esparcimiento, necesitamos poder circular libremente, bueno, todo lo que ya sabemos. Así que bueno, básicamente reforzar ese mensaje, porque después también el trabajo se hace mucho más difícil y tardamos más en identificar a todas las personas que hay que aislar. Y eso también implica un riesgo, que es, cuanto más tardamos en identificarlos, más potenciales personas tenemos circulando que pueden llegar a ser portadores. Entonces, cuanto más rápido podamos hacer las cosas, es mejor. Y bueno, y también, como dijo Lucrecia, es muy importante que cuando llaman de salud para entrevistar, enseguida manifiesten, digamos, todas las actividades que han venido realizando y todo lo demás, y con quienes pudieron mantener contacto estrecho para poder hacerlo más rápido. Así que bueno, eso nada más. Vamos a habilitar a las preguntas. Canal 4 Villa Iris. Habilita el micrófono, Raúl, por favor. Cerrado vos, ahí está. ¿Me escuchás ahora? Sí. Buen día, Alessandro. La pregunta es dirigida al intendente Facundo Castelli. Y escuchando, bueno, a los expositores que estuvieron recién precedentemente, escuchaba a la doctora Lucrecia Baglioni y me parece interesante lo que están haciendo. También me parece es interesante todo lo que es la medida preventiva. Pero en algunos lugares, por ejemplo, yendo a lo que decía la doctora, que tiene que ver con esta pareja que aparentemente le ha mentido en un principio o no le ha dicho la verdad desde un principio, sino tal vez la situación hubiese sido distinta. Propagar una enfermedad también es un delito y ocultarla, por ende, también lo sería. Le quiero preguntar al intendente, porque en otros lados se está haciendo, de algún tipo de investigación como para que esto no quede solamente en una propagación de la enfermedad. Hola Raúl, ¿cómo estás? En realidad, esta pareja lo que no nos comenta es la cantidad de gente que ha ido a visitarlos o los lugares con los cuales mantuvieron contactos estrechos. En ese sentido, nosotros lo que hoy estamos trabajando es en tratar de dilucidar todo aquello que de a poco empezamos a descubrir. A ver, penalmente no sé si corresponde porque no es que han roto la cuarentena, si no entraríamos en una situación, digamos, de lo que ellos dicen y lo que algunos de los vecinos nos pueden a nosotros acercar. Hay que confirmar eso. La verdad, no lo hemos hablado con la asesoría legal de iniciar ninguna acción en contra de esta pareja, porque bueno, a ver, desde mi punto personal hoy, o desde el pensamiento personal, nos preocupa más tratar de llegar a todos aquellos contactos que tuvieron con ellos, que esta familia, por más que obviamente no nos cuenten toda la verdad, se recuperen en la localidad de Torkins y pasen esta situación, y después reveremos esta situación. Ya te digo, no he hecho yo por lo menos personalmente la consulta con el asesor legal si corresponde o no en el caso de iniciar alguna acción por omitir decir algún dato de
del transcurso en los últimos días con los que ellos tuvieron contacto estrecho o aquellos que hayan ido al campo. Pero bueno, lo analizaremos en su momento, pero la verdad que hoy no es nuestra prioridad, sino nuestra prioridad es rápido, porque por más que le sigamos preguntando, digamos, si nos siguen diciendo que no, tenemos que ir por otro lado. Bueno, por ahí aparecen los peones que estuvieron, bueno, en este caso, gente que prestó servicio en su campo, después algunos nos avisa que estuvieron en algún lado. Bueno, estamos tratando nosotros de cerrar esta trama para aislar a todos aquellos que pueden hoy estar contagiados o pueden transmitir el virus y que hayan estado en contacto con ellos. Pero bueno, lo analizaremos seguramente en unos días una vez que esto pase. Facundo, te quiero preguntar de vuelta a vos, y esto tiene que ver con algo que me informaron ayer, una señora y un chico, un joven de Villa Iris, fueron observados en General San Martín, provincia de La Pampa, fueron detectados por la policía, por lo cual se le inició una causa por el 205 y el 239, y tienen que quedarse en cuarentena durante 14 días en General San Martín. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿hay alguna posibilidad de hablar con el gobierno de la provincia de La Pampa, con la intendencia de Jacinto Arauz, de General San Martín, por lo menos, para que, digamos, gente de un lado y del otro pueda tener un contacto, si se quiere, familiar ante una urgencia, ante un estado, digamos, de salud, que puedan digamos, intercambiarse de un lugar al otro de la provincia? Mira, hoy por hoy eso no estaba permitido, digamos, por eso a esta familia o a esta gente que pasó a La Pampa le han aplicado este artículo. Hoy la circulación nosotros libre la tenemos dentro del distrito. Fuera del distrito tenés que tener un permiso, obviamente, nacional y avalado en algunos casos con alguna otra documentación. A ver, si es un caso de alguien por salud, de asistencia, está avalado por el decreto nacional, solo se necesita un certificado del médico que atienda a esa persona para que pueda ingresar. Esto quiere decir, si alguien de La Pampa tiene que ir a Villa Iris porque tiene algún familiar que lo tiene que asistir, si va con el permiso de asistencia avalado por un certificado médico de un profesional que atiende a esa persona y que amerita que entre, obviamente que está permitido y lo vamos a autorizar. Esto también a veces ahora está, obviamente, por el caso que ha pasado de esta persona que falleció y que el padre no se pudo llegar a despedir. Nosotros hemos tenido en alguna situación este tipo de acontecimiento y lo hemos permitido, obviamente con el permiso nacional, con el aval de los médicos de nuestro distrito, donde avalaban que la persona estaba en esa situación, entonces podía entrar o a despedirse lamentablemente de la persona, aunque sea verla un rato, lo hemos permitido. Digo, al permiso nacional que hay para asistencia a personas, hay que sumarle, obviamente, el aval médico del lugar, porque si no, alguien la otra vez me decía, bueno, pero yo tengo el permiso para ir y asistir a esta persona. Sí, bueno, pero si vos venís a asistir a una persona que está bien, que tiene gente que lo puede asistir en la localidad, o que no necesita asistencia, lo estás usando para venir a visitarlo o a tener una reunión social. Hoy eso no está permitido. Hasta que no se vuelva a permitir lo de las reuniones sociales, tenemos que evitar todo ese tipo de permisos que no lleven el aval que a nosotros nos dé la seguridad que vienen a eso. Porque si no, después pagan justo por pecadores, y hay gente que en realidad sí tiene que venir a asistir, y si nosotros a ninguno le pedimos el permiso, van a entrar todos. Y si a todos le pedimos el permiso, va a entrar el que realmente necesite ser asistido. Facundo, lo último, y ya lo dejo a los colegas, y esto tiene que ver más a un comentario que una pregunta. ¿En algún momento tendremos alguna conferencia de prensa con temas libres? Por ejemplo, me gustaría preguntarte del Vapro de Villa Iris, por ejemplo. Pero bueno, hoy nos ocupa otro tema. Sí, eso lo vamos a programar, no hay ningún problema. Igual, aunque no es el motivo, si querés está bueno para que lo aclare.
aunque no tiene que ver con esta situación. Obviamente, el sistema Vapro tiene contratado un servicio técnico de Buenos Aires. La persona que tiene que venir a restaurar el sistema o a volverlo a hacer operativo, obviamente la empresa no quiere asumir el costo de que esté 15 días aislados en Villa Iris para después hacer la reparación. La última comunicación que hemos tenido con ellos es que han contratado un servicio de Bahía Blanca y que han dado prioridad a Villa Iris. Calculo que en esta semana, hoy justo a la mañana, tenemos agendada una llamada que está realizando el secretario de Hacienda, pero bueno, todavía no me pude reunir con él, a ver qué es lo que pasó. Lo que hemos logrado es que sí, que Buenos Aires contrate a alguien de Bahía Blanca y que esa persona de Bahía Blanca venga en el día, repare el sistema y se vaya. Creo que esta semana ya vamos a tener novedad sobre eso. Pero bueno, esta pandemia a veces lleva a situaciones que obviamente tenemos que priorizar. O sea, yo prefiero, sabemos que es un servicio esencial, digamos esencial, que es un servicio que utiliza mucho la gente, ¿no? Que es esencial y que presta un buen servicio en Villa Iris, pero bueno, prefiero priorizar a que no venga alguien de Buenos Aires a realizar el trabajo sin hacer la cuarentena y que nos traiga un problema aún mayor. Pero calculo que en el transcurso de la semana ya lo vamos a solucionar con la gente de Bahía Blanca que vendría a reparar el sistema. Facundo, gracias Lisandro y gracias al resto de la gente, que se lo dijo a los colegas. FM Rayate. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La consulta a quien corresponda. El informe dice que tenemos 2 casos en estudios, 2 casos positivos activos, 3 casos confirmados, un caso recuperado, 35 casos descartados y tenemos más de 300 personas en estudio. La pregunta puntual es, teniendo en cuenta que el estudio se hizo en Puan de las personas que dieron positivo, ¿por qué no se cargan como de Puan? Hola. En realidad el sistema de carga, que es el SISA, carga según la localidad, o sea, según el domicilio que uno tiene en DNI. Entonces, los casos, nos pasó en 3 casos, nos pasó con el señor que es de Villa Iris, que se trasladó a Bahía Blanca, y con este matrimonio de Torkins, que en realidad están imputados, ese señor en Bahía y el otro en Torkins. Si no, en la estadística de la región sanitaria estarían superpuestos los datos. Por eso no lo podemos imputar nosotros con nuestra carga. Sería por domicilio. O sea, no figura. ¿Cómo? Sería por domicilio de que brinda el DNI. Claro, es por domicilio del DNI que están cargados e imputados. Entonces yo no los puedo tener como confirmados yo y a su vez Torkins, porque si no tendríamos duplicados los casos. Bien, y en el caso de, ahí llega la pregunta total, en el caso que habíamos tenido en Buenos Aires, que hubo una polémica que decía que tenía documento en Puan, y no figura. Nosotros tenemos a una sola persona, que es el caso de Villa Iris, pero no nos figura el caso de Buenos Aires. Sí, pero porque el domicilio, o sea, el domicilio real no estaba en Puan, solamente el legal. En estos 2 casos el domicilio real y legal era en otro lado. A eso apuntaba porque en este caso nosotros teníamos el caso que se dio acá en Puan, pero con domicilio en Torkins, y fue derivado a Torkins, y en el caso de Buenos Aires no figuraba en Puan, ahí apuntaba la consulta. Es más, como no figura hasta... ¿Cómo? Como figura en otra región sanitaria, aparte, solamente surgió el tema cuando se hizo el mapa a nivel nación y provincia. Pero nuestra región no estaba imputado igual porque el domicilio real no era acá, estaba chequeado. Nos pasa también con muchas personas de la aplicación Cuidar eso, cuando cargan el test. Bien, la pregunta era esa porque se habla mucho del sentido común y bueno, haciendo los números no nos figuraba a nosotros, y ahí apuntaba la consulta, Villa Iris, el caso de Villa Iris, está explicado perfecto, que dio Torkins por el domicilio legal, y no nos figuraba el de Buenos Aires, porque tenía domicilio legal aquí en el distrito de Puan. Le agradezco, doctora. No, no es nada. Juan Romero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La pregunta es para la doctora Baglioni. Retrocediendo un poco al caso de este señor, que primeramente se presenta con cuadro febril el miércoles 12 de agosto en la sala de Felipe Solá. En ese momento, al hombre se le indica concretamente un aislamiento o se le da un tratamiento, vuelve a su campo y después ahí a donde se deriva que él empieza a tener relaciones sociales con otras personas. Me gustaría que se aclare este tema con respecto a la situación del señor que después deriva en lo que derivó, ¿no? Este señor, cuando consulta el miércoles 12, en el interrogatorio del médico que lo atendió, negó todo contacto y nexo epidemiológico con gente de otro distrito, y es más, lo que refiere es que él no había salido del campo salvo para hacer las compras en Felipe Solá o en Darregueira. Al no tener el nexo epidemiológico, habitualmente los primeros 3 días se evalúa cómo está evolucionando y se le indica reposo absoluto en domicilio sin la formalidad del aislamiento que hacemos desde salud con el seguimiento. O sea, se le indicó reposo absoluto. No como que era un caso sospechoso de COVID porque no tenía el nexo epidemiológico. O sea, el nexo epidemiológico era desconocido para el profesional. Es más, en ningún momento el nexo no lo obtuvimos por el interrogatorio del paciente. Entonces, por eso se le indicó que se quede en reposo absoluto en el domicilio, que después no lo cumplió, pero no era un reposo, o sea, no era un aislamiento formal como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Correcto. Se lo interpretó como un cuadro de una bronquitis aguda, se le dio antibióticos, no tenía nexo epidemiológico, el señor decía que no salía del campo, que no tenía contacto, que lo único que hacía era hacer las compras y sus trámites habituales, tanto en Felipe Solá como en Darregueira. Por eso el es fallecimiento que hubo en Torquín. Claro. La persona que falleció, murió en Torquín, no está relacionada con la pareja, ¿no? Una mujer. Desconozco. No. Ah, porque se conocía la noticia de una mujer que un caso COVID en Torkins, por eso. Ellos dos estaban compensados y estaban haciendo aislamiento en un centro de internación extrahospitalaria. Desconozco quién es la persona que falleció. ¿Cómo es el estado de las personas que dieron positivo? ¿Cómo es el estado de las personas que dieron positivo en Darregueira? Están bien de salud en aislamiento domiciliario. Hacemos control, más allá del control de aislamiento que hacemos desde salud, aparte lo están llamando médicos de la localidad para controlarlos y chequear que sigan evolucionando bien. Pero están cursando un cuadro leve. Correcto. En Puan, ¿cuántas personas son aisladas? ¿Muchas? No te puedo dar el número exacto porque todavía no terminamos con el aislamiento. Por lo menos tenemos 10 personas aisladas de Puan, pero como no terminamos no les puedo dar números exactos. La mayoría sí son de Darregueira. Los casos de estudios de Sola y Puan, que ustedes dan a conocer, ¿están relacionados directamente? No tienen, ninguno de los 2 casos que tenemos hoy en estudio tienen relación con los casos positivos. Son independientes. Uno es un personal de salud, que lo hacemos en forma rutinaria con cualquier cuadro respiratorio que tiene el personal de salud, que no tuvo ningún contacto con los pacientes COVID positivos que estuvieron internados, y el otro es una persona que ingresó con dificultad respiratoria desde Felipe Solá, pero que tampoco tuvo contacto ni era una persona aislada. Perfecto. Dejo lugar para otros colegas que puedan preguntar. FP Sonidos, Darregueira. Buenos días. No sé si me están escuchando bien. Sí. Bueno, algunas inquietudes que nos llegan de los oyentes. Bueno, ¿cómo era el caso, cómo era la salud de los que habían dado positivo, que lo respondieron recién? Por ahí que aclararan también que los casos que están aislados en Darregueira, hubo mucha gente que no incumplió las normas, pero por temas laborales estuvieron en contacto con casos con contacto estrecho. Y otra que también, más allá que por ahí está medio claro, pero que estaría bueno que lo aclaren, es la diferencia que hubo con el caso que había dado positivo en Puan, que después dio negativo,
¿Por qué se manejó de una forma? Nosotros entendemos que fue porque en ese momento no se encontraba el nexo epidemiológico. Y acá está claro, pero bueno, por ahí para que lo aclaren. Hola, buen día. En realidad la diferencia en el manejo en el caso que fue el falso positivo de Puan, con este caso de Regueira, es justamente eso. En el caso de Puan no teníamos nexo epidemiológico. Entonces, la persona no había salido del distrito, lo que nosotros no sabíamos era de dónde se había contagiado. Vos tenés que inferir que hay alguien en el distrito con COVID que no lo tenemos en nuestro radar. Por eso fue la diferencia en manejo. En este caso, que son dos personas que tenemos un nexo epidemiológico bien claro, y que se toman las medidas de precaución como para limitar el brote, que es por eso que hacemos el aislamiento, por eso es que es la diferencia en el contacto. O sea, que nosotros tengamos nexo epidemiológico nos da tranquilidad que sabemos de dónde se contagió y de dónde vienen los casos de COVID. ¿Sí? En realidad los aislamientos se dan en esto principalmente, lo que tenemos es aisladas muchas personas porque los dos casos positivos trabajan haciendo reparaciones en domicilios, entonces están en contacto con mucha gente. ¿Qué hemos aislado? Algunos en forma preventiva, porque lo que nos refieren es que han cumplido las medidas de distanciamiento. Igual, al ingresar al domicilio, cuando uno plantea, estuviste a menos de 2 metros, más de 15 minutos sin elementos de protección, por ahí la cuestión del tiempo, cuando uno dice 15 minutos, parece que es un ratito, pero como que genera mucha duda, porque no están contando cuánto tiempo es. Hay mucha gente que está aislada en forma preventiva por esto, y el aislamiento es en forma correcta. Y a su vez tenemos mucha gente, contacto, o sea, se aísla el contacto estrecho del caso positivo, ¿sí? Lo que nos está pasando es que por ahí estamos aislando gente que aparte de que no son directos del caso positivo, sino que por falta de cumplimiento de los protocolos, con esos contactos asintomáticos hasta ahora todos, también los tenemos que aislar en forma preventiva. Entonces ahí por ahí se nos amplía un poco más la red. ¿Cómo? O sea, tenemos aislada gente que es por protocolo, que hicieron las cosas bien, pero que igual los tenemos que aislar en forma preventiva, y también tenemos gente que por ahí, por falta de cumplimiento del distanciamiento, la tuvimos que aislar. No sé si contesté toda la pregunta o si les quedó alguna duda. Sí, una más. Los casos que dieron positivo en Darregueira, ¿están cumpliendo acá en Darregueira? Y si son asintomáticos. En realidad los dos casos que dieron positivos en Darregueira consultaron por tener síntomas leves, pero tener síntomas. Habían perdido el olfato y tenían un cuadro febril, pero un cuadro febril leve. O sea, están con síntomas. Pero el cuadro es leve, entonces eso nos permite que puedan seguir haciendo el aislamiento en Darregueira en su domicilio particular. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Jefe del Lago. ¿Me escuchás ahora? Sí. Bueno, para el intendente municipal Facundo Castelli, buenos días para todos. ¿Qué medidas se van a tomar luego de tomar conocimiento de estos casos positivos en la localidad de Darregueira en cuanto al horario comercial y si la gente de Darregueira se va a poder trasladar hacia Puan o al distrito? Buenos días. No, como dije al principio de la conferencia, en realidad las medidas siguen las mismas, no se va a tomar ninguna medida en especial porque tenemos el nexo, estamos aislando a la gente que ha tenido contacto estrecho o que ha tenido contacto con los contactos estrechos y no ha respetado las normas de seguridad correspondientes, por ende sigue la libre circulación dentro del distrito, siguen los horarios en el mismo sentido en todas las localidades, porque bueno, como decía al principio, hoy tenemos establecido el nexo de este caso. Así que se va a seguir evaluando la situación en cuanto a aislamientos, y bueno, en el caso de que aparezcan más casos que tengamos que, más personas que estén con síntomas y tengamos que hisopar y no tengan relación con este contacto, evaluaremos la situación, pero por el momento sigue todo de la misma manera, no se retrocede ni desfase, ni se toma ninguna medida especial, porque, como comentaba, hoy tenemos el nexo, están las personas aisladas, todos los contactos
están aislados y los que no respetaron también, así que hoy el foco en principio, una vez que se termine hoy, en el día de aislar a toda la gente, estaría, digamos, circunscripto a esta situación y todos respetando el aislamiento y quedándose en su casa y cada uno de nosotros respetando las medidas, no tendría que pasar a mayor. Esto obviamente que se va viendo con el transcurso de los días cómo avanzan, si tenemos que tomar alguna medida especial. Lo único que hoy hablé con el delegado, y aprovecho la pregunta, es por ahí en el trabajo municipal, estaban evaluando por ahí armar 2 grupos de trabajo para que no estén, digamos, todo el personal municipal, sobre todo el que anda en la limpieza del pueblo y eso, ver de establecer distintos horarios, pero por una cuestión de organización, nada más, digamos. Solo eso, pero sigue todo de la misma manera, salvo que surja alguna situación, como dije al principio, especial que amerite que tomemos alguna otra determinación. Bien, la última pregunta para el intendente municipal. Bueno, si van a tomar algunas medidas en el tema de los controles con la gente que va y viene hacia la ciudad de Bahía Blanca y bueno, teniendo en cuenta que también pasan por Torkins, que es un distrito que está muy complicado y además conociéndose el fallecimiento de una persona el día sábado, ¿no? En realidad, a ver, las medidas siguen siendo las mismas. La gente que va a Bahía Blanca y viene en el día, solo estamos pidiendo obviamente que sea por una cuestión excepcional, que evite ir, los mismos, si hay alguien que tiene que ir a Torkins, evitar ir a Torkins. Hoy también vamos a reforzar, sobre todo en la localidad de Felipe Solá, más allá de que tenemos establecido cuáles son los únicos lugares por los que se puede ingresar, vamos a reforzar con la policía los ingresos, sobre todo por caminos de tierra, que es lo más complejo y lo que nos puede traer mayor problema, pero no, en principio, ya te digo, sí pedir los permisos, el horario que está establecido, que respeten todas las medidas aquellos que vengan a realizar algún viajante o alguien que vaya a hablar y vuelva, que respete todas las medidas, pero nada, esto hoy depende de nosotros, digamos, podemos extremar al máximo muchas medidas de los ingresos, de las salidas, pero la verdad que, fíjense que esta situación de 2 personas que estaban viviendo en un campo a 14 kilómetros de Felipe Solá nos desencadena en que hoy esté el virus y podríamos tener el mayor control en cada uno de los ingresos y lamentablemente entró por un lugar donde para nosotros no es que era inesperado, pero no era el habitual o no es el habitual. Así que, no, en principio siguen todas las medidas de la misma forma. Nada más por aquí, muchas gracias. Nada. Mario, después lo tenemos a FM Radiante y estaríamos finalizando. Mario. ¿Me escuchan bien ahí, Lisandro? Sí. ¿Hola? Sí, Mario. ¿Me están escuchando, Lisandro? Sí. Bueno, la pregunta es, ante que nada, buenos días para todos. A la doctora Lucrecia Baglioni, más allá de que el primer caso positivo, o cuando se encuentran con el caso positivo de nuestra zona, ocultó información, ¿pudieron tener dónde podrían haber el nexo epidemiológico de ellos, dónde podrían haber contraído el COVID-19? Doctora, buen día. Buen día. Hablando con parte de la gente de Felipe Solá, que tenía relación con este matrimonio del campo, lo que se constató y se chequeó con Oficina de Salud de Torkins es que tuvieron contacto con la Policía Rural el día 7 de agosto y que ha tenido, por problemas propios del campo, y que han tenido que ir el señor a declarar en 2 oportunidades a Torkins por este tema, que asumimos que el nexo epidemiológico es eso y que es lo mismo que cree la Oficina de Salud de Torkins. No Entonces el nexo viene desde eso, del contacto que tuvieron con Policía Rural. Han tenido que
trasladarse a Bahía Blanca? No lo tenemos confirmado porque en realidad la derivación que fue de la mujer del matrimonio fue el 14 de julio. El problema de salud de la mujer del matrimonio fue el 14 de julio que tuvieron que realizar aislamiento. Entonces, por la cantidad de días no nos corresponden las fechas. Si viajaron en otra oportunidad, ellos no nos lo dijeron a nosotros. Está. Por eso es que el nexo lo relacionamos con la policía de Torkins. Bueno, la pregunta iba más que nada enfocada a eso, porque indudablemente a partir de ahí, si no hay un sinceramiento, y lo venimos diciendo hasta el hartazgo, si no hay una colaboración de parte de quien da positivo, en contar qué es lo que hizo y lo que no hizo, es bastante complicado para ustedes poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Nos vienen diciendo desde el 19 de marzo las autoridades a nivel nacional que vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Bueno, si no hacemos bien los deberes nosotros va a ser muy difícil para ustedes la tarea. Aquí en Felipe Solá me reclaman muchos. ¿Qué pasó? Creo que respondiste bien la pregunta. ¿Por qué en primera instancia se lo atendió como un estado gripal? Y es precisamente porque ocultó información, ni más ni menos. Yo lo que quería hacer es una aclaración, que por ahí ya lo hemos dicho en varias oportunidades con respecto a esto, y cuando preguntan si se van a tomar medidas en base a la circulación dentro del distrito o los horarios comerciales, estamos a una altura de la pandemia que la gente está cansada, lo entendemos nosotros también, pero que realmente el Estado no puede seguir haciendo de padre en muchas situaciones, es que cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Entonces, cuando van a un negocio, cuando se circula por cuestiones laborales, porque tengo que hacer compras, trámites, uno tiene que mantener las pautas de distanciamiento y las medidas de protección. No son cosas difíciles, pero es a la nueva normalidad a la que vamos porque el COVID llegó para quedarse. Más allá de que todos estamos esperando, obviamente, la vacuna y que la situación sea más controlable, no es que va a desaparecer. Entonces hay medidas que las vamos a tener que incorporar y que las vamos a tener que sostener en el tiempo. Por ahí no el uso del tapaboca, esperemos que no sea permanente, pero el lavado de manos, el distanciamiento, el no compartir mate, esos cuidados que las deberíamos hacer para cualquier patología respiratoria, no solamente para el COVID, es algo que vamos a tener que incorporar y seguir manteniendo en el tiempo. Y hace 5 meses que estamos con esto, entonces llegó un momento que hay que apelar a la responsabilidad de cada individuo, y dependiendo de la actitud de cada individuo es cómo va a salir adelante nuestro distrito y la provincia y el país de esta situación. Sí, está muy bien. Bueno, acá me preguntan también, y después hay una pregunta para el intendente que tiene que ver con lo legal. Bueno, yo digo que no debemos hacer una cacería de brujas en este tipo de cuestiones, lo hemos dicho muchas veces, pero también es cierto de que cuando se oculta información, bueno, hay mucha gente que hoy se siente, y estamos todos creo que hipersensibles, porque bueno, algunas personas no han podido despedir a sus seres queridos, inclusive aquí en la zona, todo lo que pasa cuando ocurre una cuestión así en otro distrito y no te podés movilizar y alguien, bueno, no contribuye en informar como corresponde. De Juan preguntan por qué habiendo 2 casos activos, ¿no hay casos sospechosos? ¿Los contactos estrechos de esta gente eran las 2 personas que hisoparon y descartaron por negativos? ¿Se entiende la pregunta, Lucrecia? No entendí la pregunta. No. Pregunta. Las personas que hisopamos, porque estaban sin... Claro, acá dice, ¿por qué habiendo 2 casos activos no hay casos sospechosos? ¿Los contactos estrechos de esta gente eran las personas que hisoparon y descartaron por negativos? No. En realidad tenemos, a ver, vamos a volver un poquito para atrás como para aclarar, para ver si viene desde ahí la duda. Nosotros teníamos en estudio 4 casos de Darregueira, 2 con el contacto con el matrimonio positivo, que son los que nos dieron positivos,
y otras 2 personas que no tenían ninguna relación con este caso que dieron negativas. Las personas que están en aislamiento, el aislamiento es preventivo, no son casos sospechosos, porque hasta ahora todos los que tenemos aislados son asintomáticos, o sea, gozan de buena salud y no tienen ningún síntoma. Se van a transformar en caso sospechoso o caso en estudio en el momento de que empiecen a hacer síntomas y nosotros tengamos que hisoparlos. Mientras que no llegue ese momento, hasta ahora son todas personas que están en aislamiento preventivo. No sé si esa es la duda. No hay síntomas ninguno. Claro, como ninguno. Y los 2 que tenemos en estudio, que salieron publicados en el parte de prensa de hoy, no tienen ninguna relación con estos casos positivos. Bien. Bueno, será después arbitrariedad y decisión del asesor letrado del municipio qué pasos a seguir precisamente con estos casos. Vuelvo a reiterar, no debemos, porque lo veo que socialmente la gente en las redes sociales y nos describen, están como sentidos por esto de haber ocultado información. No debemos hacer una cacería de brujas, pero bueno, seguramente habrá gente que quiera demandar algún tipo de actitud legal ante este tema, ¿no? Para hacer una aclaración, hay muchas veces que la gente no nos dice muchas cosas, muchas veces porque no se acuerdan. Y otras porque no le dan la relevancia, o sea, no nos dicen porque no le dan la relevancia que por ahí le damos nosotros en el interrogatorio. Entonces son cosas que consideran que son banales, que para salud no lo son. Tuvimos muy buena predisposición de la mayoría de la gente que tenemos ahora en aislamiento, que ha tenido que hasta rellamar porque se han acordado de cosas, que nosotros preferimos eso, que nos llamen de nuevo y nos digan, mira, me acordé de esto, y no saben si es importante o no, a que lo minimicen sin consultar. Entonces, por ahí en este caso, yo más allá de acciones legales, que en realidad no es, a mí me preocupa más la cuestión de salud, lo que queremos es que frente a la duda o frente al interrogatorio del médico, por ahí algo que uno dice, no, que yo haya ido a tal supermercado no es importante, o que me haya juntado con tal persona no es importante, decirlo igual, y que el médico que lo esté interrogando pueda tener la mayor cantidad de información posible, porque por ahí algo muy inocente para alguien, para nosotros es muy relevante. Pero no es la idea hacer cacería de brujas, y la otra es que hay que acompañar en el proceso, porque estar aislado no es fácil, y cursar la patología del COVID tampoco es fácil, porque da mucha incertidumbre, mucha angustia, uno no sabe cómo va a evolucionar, más que por ahí uno también, sin querer, expusieron mucha gente que no es que lo hicieron a propósito para difundir el virus, sino que fue una situación que no fue hecha a propósito, o eso interpretamos. Entonces, en este momento, por ahí a la gente que está aislada, la idea es acompañarlos, y si conocen a alguien que está aislado, es ofrecerle ayuda y decir, bueno, necesitas que te haga las compras, necesitas que vaya a buscar algo, te lo dejan en la puerta y se van, no tener contacto, pero hay que acompañar en este proceso a todos, o sea, a los que tenemos aislados y a los que tenemos consigo. Está muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, para cerrar, estábamos hablando del tema de los controles. La consulta apunta al ferrocarril. ¿Cómo se realizan los controles de la gente que ingresa por dichos trabajos ferroviarios que normalmente no son de la zona e ingresan a nuestro distrito? E inclusive, si no tengo mala información, creería que en las últimas horas se habría realizado alguna infracción a alguien que estaba en contacto con gente del ferrocarril. Todas las personas que ingresan de alguna zona que no es de riesgo y viene a realizar un trabajo, nosotros hacemos firmar una declaración jurada a la empresa que se hace responsable de todas esas personas que van a realizar trabajos.
pero hablando de que sean zonas que vengan de lugares que no estén declarados de riesgo. Si viene gente a trabajar de Buenos Aires, por ejemplo, como se hizo en el parque, no fue en el ferrocarril, pero en el parque solar de Villa Iris, se tuvieron 14 días aislados en el mismo parque, y luego fueron a una casa en la localidad de Villa Iris y continuaron con su trabajo. Cada uno de los que trae este tipo de gente a trabajar para prestar un servicio que no es de la localidad, tiene que, ya te digo, si no es de zona de riesgo, firma una declaración jurada donde se compromete que todas esas personas que vengan con los permisos correspondientes, no tengan síntomas y realicen la tarea correspondiente. Ahora, si viene de zona de riesgo, tiene que sí o sí hacer aislamiento. ¿Cómo se lo controla, Facundo, a estas personas? Ya cierro con esta pregunta para dejarle si quiere algún colega más. ¿Cómo se lo controla a esta persona teniendo en cuenta que no entran por la ruta? Y en los casos de estudio, aprovecho a la doctora también a preguntarle que tenemos un personal de salud en estudio. ¿Cuáles fueron los síntomas para llevar a eso? Dos preguntas en uno. Gracias, de mi parte. A las personas de Ferroexpreso siempre las tenemos en aislamiento cuando vienen de zona de conglomerado, y lo que hacen es salir a trabajar y vuelven a estar en aislamiento. Los controlamos desde salud cuando nos informan el ingreso. Y después, no entendí la pregunta sobre el personal de salud. En realidad el personal de salud con cuadro respiratorio lo tenemos que hisopar por protocolo siempre, no tenemos ningún nexo epidemiológico, es más que nada una cuestión protocolar el hisopado. ¿Esa es la persona que tenemos en estudio, doctora? Es una de las personas que tenemos en estudio. ¿Por protocolo se hizo el hisopado? No tenemos nexo epidemiológico, pero cualquier empleado de salud con síntomas respiratorios lo tenemos que hisopar como prevención desde un inicio de la pandemia. Por ahí han visto que tenemos el cuadro respiratorio, no tenemos un diagnóstico distinto. Por ahí ven que en el informe sale personal de salud aislado, generalmente es por esto. Bien, o sea que fue que notaron un problema respiratorio, por esa razón se le realizó el hisopado. Exactamente. Gracias, muy amable a todos. Martín, ¿tenías una pregunta? ¿Sí me escuchás? Sí. Buen día a todos. Hay un poco de eco, no sé si soy yo acá o me pareció escuchar. La pregunta sería, primero, desear una pronta recuperación a estas dos personas que dieron positivo, que son de Darregueira. Segundo, ¿cuántas personas en nuestra localidad están en aislamiento? O más o menos el número que ustedes manejan. Y otra de las preguntas es ¿qué control tenemos con el acceso de las personas que ingresan a Darregueira desde Adolfo Alsina? Doctora Baglioni. Hola, buen día. ¿La cantidad de personas que tenemos en total en aislamiento o en relación a este caso? En relación a este caso, ahora estoy sumando, seguimos aislando, contando desde un inicio con el matrimonio positivo, vamos por 105 personas en aislamiento. Más o menos 80 deben ser a partir de los 2 contactos positivos de Darregueira. Lo que pasa que no son números finales porque lo seguimos haciendo. En total, aisladas, que es lo que publicamos hoy, tenemos 59 personas por viaje, 76 transportistas y 178 convivientes. Yo voy hincapié la pregunta era por lo de ahora. En Darregueira, y sí, tenemos prácticamente 80 personas en aislamiento. Lo que pasa que no es el número final. Puede haber más, sí, seguramente. Ahora, la otra pregunta sería entonces, ¿qué control se realiza con las personas que ingresan desde el partido de Adolfo Alsina? Señor Intendente, si quiere responder. Respondo. Nosotros hay un decreto municipal que establece cuáles son los ingresos habilitados al distrito, los permitidos.
El ingreso por cualquier calle de tierra o vecinal de un distrito hacia nuestro distrito no está permitido. O sea, obviamente tenemos gente que ingresa por calles vecinales. En esos casos no teníamos un puesto permanente de control en las calles vecinales, tenemos controles aleatorios de policía. Nos pasa lo mismo con la vecindad en Goyena, con Saavedra, y también nos pasa lo mismo con Puan, para el lado también de Adolfo Alsina, como pasa con Darreira. Básicamente tenemos controles aleatorios, y en realidad y también se hacen a veces control pueblo, digamos, entre los pueblos, donde si hay un productor agropecuario Adolfo Alsina, tiene que mostrar su permiso de circulación por su actividad que lo habilita y justificar, digamos, por qué está circulando dentro del distrito de Puan. Eso es básicamente lo que hoy funciona, lo vigente, digamos, ¿no? Y por último, al señor intendente dentro o a cualquiera del comité de crisis, venimos anunciando el tema de las juntas familiares por ahí los domingos, hasta 10 personas que no son permitidas, y sin embargo el comité permite el juntarse a cenar o almorzar en algún restaurante en mesas de hasta 6 personas, con una distancia obligatoria, donde puede haber en otra mesa otras 6 personas. ¿Cómo se entiende eso? Que sí podemos ir la familia, por ejemplo, a comer al restaurante y no juntarnos 8 a comer en un hogar. En realidad hoy tenemos una normativa nacional que invalida las reuniones sociales privadas, no las permite, es una norma nacional, no es una norma local, y que en cierta manera, cuando lo presentamos así o se presenta así, o como nos pasa a muchos, nos parece contradictorio con el permiso para poder ir a cenar a un restaurante y demás. Nosotros, en algunas reuniones con gastronómicos, hemos explicado el sentido por qué. Nosotros con la norma nacional, eso no lo podemos evitar, es una norma nacional que hoy invalida las reuniones sociales. Más que nada, obviamente tiene criterio en el AMBA, pero en nuestras realidades por ahí es otra cosa, pero es una norma nacional y no lo podemos evitar. Lo que es, al estar en fase 5, sí está dentro de nuestras atribuciones en lo que respecta a actividades comerciales. Y eso no fue invalidado por el decreto nacional. En las actividades comerciales, lo que sí, digamos, analizamos como primordial, decir, bueno, ¿cuál es el máximo riesgo que uno deseamos correr? Y decir, bueno, si hay 6 personas en una mesa y uno es un asintomático, bueno, tenemos 6 posibles contagios, ¿no? El asintomático y 5 más. U 8, en este caso, porque creo que habíamos ampliado el último protocolo hasta 8 personas. Y para nosotros es preferible que esté, digamos, a la vista y saber quiénes estuvieron y demás, por este tema de tener información rápido y quiénes compartieron la mesa, a que sea en ámbito privado que no tenemos información. Y además también está obviamente la actividad comercial en sí. Esa es básicamente la razón y la diferencia de por qué, digamos, reuniones sociales en ámbito privado no están permitidas, que es una aplicación de la norma nacional, y lo que no invalidó la norma nacional es que los intendentes pueden en fase 5 establecer criterios para las actividades comerciales. Y eso fue lo que se decidió, el compromiso que se hizo firmar a todos los gastronómicos, de obviamente respetar tantas personas por metro cuadrado, disminuir a la mitad la cantidad de mesas, y bueno, obviamente permitir el desarrollo de la actividad, pero bueno, ahí entra una gran parte que es que también nos pasa. Tenemos gastronómicos que respetan bien la normativa, cierran horario, y tenemos algunos que nos cuesta más. O que incluso han permitido más personas por mesa de las que están habilitadas, pero bueno, nosotros preferimos que sea algo a la vista y demás. Lo que es reuniones privadas sociales, bueno, hoy están prohibidas por un decreto nacional y nos
cualquier norma municipal no se puede imponer por sobre una norma nacional. Muy bien, muchas gracias. Canal 4 Villa Iris y vamos finalizando que había pedido la... Manuel Martín también está pidiendo ahí. Creo que FM Sonido está pidiendo. Y Manuel Martín también. Perdón. A ver, moderador. Sí. La pregunta está orientada a la doctora Baglioni. Buen día, doctora, en principio. Y tiene que ver con la consulta que a través de una de las redes realiza una vecina de Villa Iris. Y tiene que ver con la cantidad de, usted hacía referencia hace un rato, de personas aisladas que hay en Villa Iris. Si puede especificar la cantidad precisa que hay, cuáles son los motivos, si por ahí son contactos estrechos, si es por viaje, si es por algún otro tipo de circunstancia. Y ya que estamos preguntarle por la zona de influencia del canal, lo que es San Germán, 17 de agosto y Bordenave, por ejemplo. Acabo de mirar el listado. En realidad en Villa Iris tenemos aisladas 3 personas por este caso, que es que fueron a hacer una reparación al domicilio. Los casos positivos, por eso están en aislamiento. En Bordenave tenemos 1 persona en aislamiento. Y en San Germán, hasta ahora tenemos 4 personas en aislamiento por un contacto que han tenido con una de las personas que tuvo contacto. Por una cuestión laboral, en realidad, están aislados. Entendí bien lo de Villa Iris. Doctora, ¿entendí bien? ¿En Villa Iris son casos positivos? Yo tenía entendido que estaban aislados preventivamente. No. A ver, los únicos casos positivos que tenemos son los 2 de Darregueira. No hay ningún otro caso positivo y no tengo ningún otro caso en estudio. Tenemos 3 personas que están en aislamiento preventivo, igual que todo el resto, sin ningún síntoma, que es porque fueron a hacer una reparación a ese domicilio. Gracias. No es nada. ¿Es verdad? ¿Me escuchan ahí? Ahí se escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la pregunta es, ¿quién controla la gente que está aislada? Es lo que, por ahí, la consulta de los vecinos acá a través de nuestro WhatsApp. ¿Quién se encarga de controlar toda la gente que está aislada, por lo menos en Darregueira? A ver, yo respondo, después cuando muchos agregan algo. El control lo hace obviamente el equipo de salud, donde se lo llama diariamente, primero para controlar que estén en su domicilio, segundo para ver que no haya o que no presente ningún síntoma, en el caso de que lo presente para realizar el hisopado, y la policía les hace firmar una declaración jurada a cada uno de los aislados, donde obviamente tiene que respetar el aislamiento, y hay visitas diarias de la policía a cada uno de los lugares, obviamente sin establecer un horario fijo, donde se hace un recorrido para controlar que estén cumpliendo con el aislamiento. Obviamente que ante esta situación vamos a tener que reforzar el trabajo con la policía comunal, porque bueno, no habíamos tenido hasta el momento tanta cantidad de casos aislados, pero la gente lo viene respetando bien. Y también en esto quiero aprovechar para que todos seamos responsables, si se quiere, en este sentido. Si sabemos de alguna persona que está en aislamiento y vemos que no cumple con el aislamiento, realizar la denuncia respectiva, digamos. En esto también pedimos colaboración a toda la sociedad para que enseguida llame a la policía y realice la denuncia. Esto no tiene, a ver, siempre, como decíamos anteriormente, que no sea una cacería de brujas, pero que también colaboremos todos, porque bueno, nos tenemos que cuidar, como decimos siempre, entre todos. Si tienen que ver los síntomas de los casos que ha habido en el partido de Puan, si los síntomas
síntomas son menos parecidos y a qué cantidad de días empiezan a aparecer. El tema del olfato, la fiebre, digamos, ¿hay algún síntoma que tenga que ver en todos los casos que hubo? En realidad no tenemos síntomas en común. Hay uno que es la pérdida del olfato y del gusto, que es muy característico del COVID. ¿Qué pasa? Por ahí hay gente que tiene una rinitis alérgica o que tiene mucha secreción, que también pierde el olfato. Eso es muy típico. En realidad los cuadros generalmente son cuadros símil gripe o cuadros virales. Por ejemplo, pueden tener diarrea, pueden tener dolor de garganta, tos, secreciones, dolor de cuerpo, fiebre. Generalmente la manifestación es esa, y lo que tiene es que con la gente por ahí joven o sin factores de riesgo, los cuadros son más leves que en las personas con factores de riesgo, que es las que rápidamente pueden llegar a descompensarse y que requieren internación y que se pueden complicar. El marido lo que tenía era un cuadro febril de varios días de evolución. La señora lo único que manifestó fueron episodios de diarrea, y en el caso de Darregueira tuvieron pérdida del olfato y febrícula, o sea, una fiebre baja. Cuadros banales que se pueden solucionar y tratar en casa. Lo que sí, por ahí aclarando un poco más con lo del control del aislamiento, cuando están asintomáticos, o sea, cuando están bien, muchas veces lo que le pedimos es que se controlen la temperatura, que lo manden, nos manejamos mucho por WhatsApp para facilitarnos el trabajo, que nos manden los controles. Cuando la policía pasa, no es que está constantemente, sino que tocando timbre, o sea que hacen un recorrido, chequeando a ver cómo están. Y les decimos siempre que si tienen alguna urgencia o alguna necesidad, que llamen al 107 local, a todas las personas que están aisladas, que avisen que están aisladas, y siempre estamos tratándolos de acompañar, porque más allá de las personas que están aisladas ahora, que son por este caso que surgió positivo, nosotros tenemos mucha gente que está en aislamiento por ahí porque son transportistas, porque viajan a zona de conglomerado, porque vinieron por viaje, y que igual requieren asistencia o que necesitan hacer alguna consulta o que hay alguna interrecurrencia dentro de ese aislamiento. Entonces lo que tratamos es de coordinar y de que puedan hacer esa consulta de salud o esa atención que necesitan sin poner en riesgo ni al personal de salud ni al resto de la población. Bueno, gracias, saludos. Jefe Sonidos. Sí, algunas consultas que nos llegaron y inquietudes. El tema del permiso de la declaración jurada, que hay que firmar en caso de que no vengan de zona de riesgo. ¿Eso es común en todas partes o es algo que implementó el municipio de Puan como una medida extra? Esa una. Otra, el tema de las reuniones sociales surgió la semana pasada que La Pampa me parece está autorizándolas. No sé si era los días viernes. A partir del viernes. O a partir del viernes pasado autorizaban las reuniones sociales de nuevo. Y por último, el tema del control en Villa Iris, el control de ingreso al distrito, que nos escribieron algunas personas que por ahí no se estaba realizando todos los días o no, por lo menos en todos los horarios. Bueno, a ver, primero, la declaración jurada sí la implementamos nosotros para que se haga responsable aquel prestador de algún servicio o que contrate a un tercero que venga a realizar alguna actividad hacia nuestro distrito. Como decía por ahí la doctora, como pasó en el caso de Villa Iris con el Parque Solar, alguien se tiene que hacer responsable de llevarle la comida, de que esas personas vayan solamente a trabajar y vuelvan al lugar. Digamos, cada prestador de servicio o comerciante, bueno, o el que sea que traiga gente de afuera a trabajar hacia nuestro lugar, se tiene que hacer responsable de esa persona que viene, si se va a quedar un lapso de días que amerita ese control. Si va y viene, si entra en el día a prestar algún servicio, también se hace responsable, pero no tiene que hacer ese seguimiento. Segundo, lo de La Pampa, a ver, hay un decreto nacional,
yo creo que, obviamente, legalmente, como decía Cristian, nosotros no podemos, ni con una ordenanza, ni con un decreto municipal, ir por sobre una disposición nacional. Lamentablemente, esto lo vemos no solo en La Pampa, sino en varios lugares donde no acatan lo que dice el gobierno nacional. Podemos estar de acuerdo o no, pero son decisiones que toma un gobierno nacional y que en principio está asesorado por los profesionales correspondientes para que esto no suceda, digamos, o estas reuniones sociales no traigan a colación mayor cantidad de contagios. Después cada gobernante o cada intendente o cada gobernador se hará responsable de sus decisiones. Y la tercera era la de las reuniones sociales en La Pampa, y la tercera... los controles en el control de Villa Villa Iris. Bueno, a ver, nosotros tenemos establecido un control en la Ruta Nacional 35 en San Germán, o llegando a San Germán, en lo que es el Camino Real, que ese está, creo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Después sí tenemos el control en Villa Iris y en 17 de agosto. ¿Por qué no podemos, digamos, nosotros tenemos cortado el ingreso de 22 a 6 de la mañana? Ese control en San Germán se levanta de noche porque es una ruta nacional, entonces no podemos cortar el control, cortar el tránsito en esa ruta. Sí, si alguien quiere entrar a Villa Iris o entrar al distrito por el lado 17 de agosto, está el control las 24 horas. Por eso es que no funciona las 24 horas el de San Germán. Sí funciona las horas pico, donde obviamente ejercemos el control ahí, y luego también si va a entrar a Villa Iris o si va a entrar al distrito por el lado 17 de agosto, que seguramente de ahí viene la pregunta por qué no está a las 24 horas el control que está en San Germán. Sí, me gustaría preguntarle al intendente. La pregunta concreta del intendente sería, ¿qué opinión tiene él de la última marcha que hubo en Puan, que fue tantos comentarios virales? Y también preguntarle, con respecto a las relaciones sociales, de la gente que está bien de las reuniones sociales. Ahora, ¿qué pasa con la gente de Puan? Por lo que tengo entendido, por ejemplo, un dato que le tiro, este fin de semana gente de Puan fue por relaciones sociales a Saavedra. ¿Cómo se controla eso? A ver, primero, lo de la marcha del 17, yo entiendo que la gente quiera manifestarse, quiera obviamente plantear su posición ante alguna decisión, en este caso del gobierno nacional, en cuanto, en una parte creo, por lo que vi, por lo que escuché, por la reforma judicial y en algún caso también por el tema de la cuarentena. No comparto el momento, digamos, me parece que no es el momento de hacerlo de la manera, por lo menos, que uno vio que se ha hecho en varios lugares. De acá la verdad que vi fotos y alguna imagen. ¿Por qué? Porque hoy estamos tratando de cuidarnos entre todos. Si salimos todos a manifestarnos, si no respetamos las distancias, no respetamos el distanciamiento, estamos sin barbijo, yo creo que puede haber algunas otras formas de manifestarnos, obviamente, y el mejor momento es cuando se eligen las autoridades, digamos, no hay otra opción, podemos estar a favor o en contra, y ustedes saben que yo, obviamente, no soy oficialista, al contrario, estamos en la oposición. Sí estoy de acuerdo en los motivos de la protesta. Ahora, no estoy de acuerdo en la protesta en sí, por la forma de realizarla en un momento que no me parece conveniente, como no me parece tampoco acertado ver una foto del presidente con Moyano y toda la familia sin barbijo a menos de 1,5 metros de distancia y que se publique, digamos. Me parece que somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, y en ese sentido me parece desacertado eso, como me parece
desacertado que la gente se junte justo en este momento, digamos. Por otro lado, a ver, hoy para salir del distrito vos necesitas un permiso nacional que amerite que vos puedas salir e ingresar a otro distrito. Hoy no están permitidas las reuniones sociales. Si alguien salió con un permiso para la localidad de Saavedra, creo que dijiste, a una reunión o algún evento social, no tiene el permiso correspondiente. Ahora, si mintió, si usó un permiso nacional que ameritaba que nosotros lo dejemos salir porque tenía el permiso, e ingresó en otro distrito usando ese permiso y mintiendo, y bueno, es como decía hoy Lucrecia, no podemos ser el papá de todo el mundo, ya somos grandes, digamos. Si sabemos que no se puede, no se puede, digamos. Entonces, digamos, porque a ver, echa la ley y echa la trampa, hay mil formas. Hoy hablábamos de los caminos, nosotros hicimos en un momento la evaluación de cerrar todos los caminos de entrada al distrito. Son más de 60 caminos rurales, hubiera sido imposible, hubiéramos atrasado la producción, hubiera sido un conflicto constante con el tema de los chacareros. Esto es lo mismo, si yo saco un permiso por urgencia a las 24 horas y consigo que alguien de Saavedra me emita un certificado trucho donde tengo que ir a asistir a una persona y llego al control, y obviamente nosotros vamos a creer en la buena fe de la gente. Ahora, si lo utiliza para otra cosa, ya la verdad que estamos complicados como sociedad. Si empezamos a utilizar este tipo de artilugios para ir a una reunión, donde sabemos que estamos en un momento crítico en cuanto a los contagios, en cuanto a cuidarnos, pero bueno, como decíamos y lo repetimos siempre, depende de nosotros. Si somos irresponsables, vamos a tener resultados irresponsables. Si somos responsables, vamos a tener resultados responsables. Totalmente de acuerdo, intendente. Lo que sí está muy bueno eso de decir que ustedes no pueden ser como Estado el padre de todos. Ahora, ustedes tienen sus empleados municipales o empleadas, lo que sean, y también de alguna manera los mandamás son ustedes de eso y responden, le hacen extensivo la responsabilidad, ¿no es cierto? Tienen conversaciones o le indican, bueno, pórtense bien usted porque nos hacen quedar mal a nosotros, ¿o no? A ver. Las conversaciones están, o sea, por ahí las macanas puede ser por ahí de algún empleado, no me quiero agarrar con los empleados específicos, pero quiero decir, si no le hacen caso a ustedes por ahí ¿qué esperar de la gente ajena, no? A ver, nosotros, cada gente que está en el control tiene las directivas de su jefe pertinente de qué es lo que tiene que pedir y quién puede entrar o quién no puede salir. Yo te puedo asegurar que tenemos más llamadas por los que no dejamos entrar o por los que no dejamos salir, que por alguno que entró y no se tomó bien el control. Puede suceder que algún empleado se equivoque, que algún empleado no pida el permiso que tiene que pedir, o que, digamos, la documentación que le acredite en ese momento no sea la pertinente y haya entrado o haya salido alguien, digamos, utilizando, como decía yo, algún artilugio para engañar, si quiere, al de la entrada. Pero en principio, si vamos a la buena fe de la gente, nadie tendría que salir ni entrar si no tenía el permiso correspondiente. A ver, si viviéramos en una sociedad totalmente responsable, no tendríamos que haber hecho ni cuarentena, ¿no? Porque todos respetaríamos las distancias, todos usaríamos barbijo, todos nos cuidaríamos, y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Como somos una sociedad irresponsable, llegamos al punto de llevar más de 150 días en cuarentena. Después de 150 días hay que decir, diciéndole a la gente que no comparta el mate. Llevamos más de 150 días y la gente busca algún artilugio para escaparse. Entonces somos una sociedad que la verdad nos cuesta mucho aprender este tipo de cuestiones. Eso por un lado. Si después algún empleado o alguna empleada tiene algún comportamiento fuera de lugar, obviamente que el jefe le llama la atención, el jefe tiene que tomar las medidas correspondientes, y en el caso de que corresponda, se tomará la sanción pertinente. Pero bueno, la verdad que creo que a veces decimos, bueno, somos el único país en el mundo que llevamos tantos días de cuarentena, y porque debemos ser el único país en el mundo que tenemos tanta gente irresponsable. No queda otra, porque si no, si fuéramos un país mucho más maduro, una sociedad mucho más madura, no necesitaríamos todo esto que hoy estamos haciendo.
pero bueno, tenemos lo que nos merecemos, digamos. Gracias, intendente. De mi parte, gracias a todos. Manu, me parece que Cristian quería hacer un aporte. Ahí no tenía Cristian, quería hacer un aporte de esto y después Manu. No, para agregar con respecto a los controles de ruta, es una medida que inició para nosotros poder tener información de salud cuando llegaba la gente del exterior inicialmente, y ya que no teníamos información oficial hasta ese momento de una manera ordenada. Sobre todo porque, digamos, cuando el país todavía no tenía ningún contagio, obviamente los contagios vinieron por gente que estaba en el exterior por razones de trabajo u otras razones. Nosotros, o sea, en el largo plazo, mediano plazo, los controles van a ser insostenibles. Primero porque, digamos, tenemos mucha rotación de personal, gente que tiene que reincorporarse a los servicios. Pasen ahora, pueden hablar. En la municipalidad teníamos todo el primer semestre personal sin poder tomarse sus licencias vacacionales, y tenemos que empezar a retomar las licencias vacacionales del personal, y por eso también, por los puestos de control, va rotando mucha gente que va colaborando o va recibiendo horas de su trabajo habitual al puesto de control. En algún momento, digamos, dentro de las cosas que vamos a tener que volver a la normalidad, y hasta tanto sigan, en algún momento los permisos de ruta se van a tener que dar de baja, no se va a poder sostener el tiempo esto. También los controles de ruta en algún momento van a dejar de ser lo que son hoy, porque es insostenible a largo plazo, y ahí es donde vamos a la cuestión de fondo que lo hablamos siempre, que la responsabilidad de cada uno. Luego vamos a descansar en eso. No vamos a poder estar un año más o 6 meses más con controles de ruta, con toda esta, digamos, parafernalia burocrática que se hace intensa, muy largo para todos y demás. Obviamente, nosotros queremos que el sistema de salud que tiene el distrito pueda dar sostén a los casos que haya confirmado y que requieran internación. Pero ahí sí, y ahí es donde viene lo importante, la responsabilidad de las personas en cuidarnos. Los recursos son finitos, sobre todo los recursos humanos, y también ocurre que cuando no somos responsables y compartimos el mate o hacemos reuniones sociales sin distanciamiento, al final de cuentas, al que terminamos poniendo en riesgo, además de nuestros familiares, es el personal de salud. Y si ponemos en riesgo al personal de salud, puede llegar un momento en que nos quedemos sin tal personal y no podamos atender a toda la demanda. Esa es la cuestión fundamental de la responsabilidad social. Si tenemos casos controlados de a poco y el virus va pasando en la comunidad de una manera controlada, porque hay actividades inevitables que requieren un contacto estrecho, bueno, eso es lo que buscamos, lo que queremos y el mensaje que siempre queremos dar. Eso es lo fundamental. Siempre pensemos en que, digamos, cuando se nos complica algo, vamos a tener que ir a algún hospital, a una sala, y vamos a poner en riesgo a nuestro personal también. Y los recursos son escasos, también en ese caso el personal de salud. Así que eso es lo que quería agregar, que por eso le pedí la palabra a Lisandro, que es fundamental eso, ¿no? Que al final del camino nosotros queremos que el área de salud pueda dar respuesta, y para eso también tenemos que ser responsables, porque los ponemos en riesgo a ellos también. Manu. Abrita el micrófono, Manu. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, hay dos preguntas más. Una tiene que ver cómo se contagiaron los dos casos positivos de Regueira con este caso de Torquín, digamos. ¿Cumplieron el protocolo o fue por cómo fue? Hola, buen día. En realidad estuvieron más de 3 horas haciendo reparaciones en el domicilio de los dos casos positivos de Torkins. El día que ellos fueron estaban asintomáticos en realidad. Nosotros lo que en el COVID, por ahí algo que hoy no aclaré, uno del día que empieza a hacer síntomas contagia 48 horas antes, empieza a contagiar, entonces uno no sabe que lo tiene y contagia.
Por eso es que tenemos que hacer el aislamiento durante 14 días, porque es el periodo de tiempo en el cual uno puede, desde que se contagió, empezar a hacer sintomatología. Ellos fueron el día 11, el paciente Torkins empezó a hacer síntomas el día 12, y estuvieron más de 3 horas en el domicilio haciendo las reparaciones, por ahí que está en la casa supuestamente era chica, entonces no se mantuvo el distanciamiento y estuvieron mucho tiempo realmente en la casa, por eso se produjo el contagio. Bien, y la otra pregunta, y la última, nos acaba de llegar un permiso provincial de una pareja que viajó a Bahía Blanca y en San Germán no los dejaron pasar, tenían el permiso provincial, las dos, incluso envían el texto donde dice que, bueno, si conviven juntos, podrían viajar, es un hombre que tiene un local, que iba a buscar mercadería a Bahía Blanca y no lo dejaron pasar en San Germán. Yo te puedo hacer la aclaración por los conocimientos que tengo desde salud. Los permisos primero son nacionales y solamente puede circular la persona que tiene el permiso. O sea, aunque sean convivientes, no puede circular alguien que no tiene el permiso, salvo que la otra tenga otro permiso acorde. Por ahí si vas a un turno médico, el que tiene el turno médico va por el turno médico y la otra persona lo asiste por ahí porque maneja. No sé bien qué pasó en este caso específico, pero solamente circula la gente que tiene el permiso nacional para circular. El conviviente de esa persona, si no tiene un motivo justificado, no puede circular. O sea, dos personas con permiso provincial no se puede. Los permisos son nacionales. Ah, bien. Para agregar, porque queremos saber cuál es el caso, en el caso de los comercios que viajan a Bahía a buscar su mercadería, puede viajar, y lo hemos habilitado así, el titular del comercio o uno de los que ostentan la titularidad del comercio, o un empleado. No los dos, solo la idea es que evitar la cantidad de gente, que vaya mucha cantidad de gente a Bahía, ¿no? Por cuestiones de salud, sí pueden viajar más de una persona cuando una no puede manejar o porque el tratamiento es invasivo y necesita asistencia para volver, etc. Pero por motivos comerciales y a buscar mercadería y ponerse mercadería, solo puede viajar una de las personas. Gracias. Última pregunta y cerramos, Mario. ¿Me escuchás, Lisandro, ahí? Sí. Bien. Para la doctora Lucrecia Baglioni, porque bueno, no sé si es que no nos hemos explicado bien o hay gente que no termina de entender cómo es el protocolo. Sabiendo, son preguntas que nos llegan aquí a la radio, y la hago dos en una. Sabiendo que quien dio positivo, en primera instancia que era del partido de Torquín, vecinos de aquí de Felipe Solá, y que dieron positivo, no se debería, y luego de que da positivo, el caso queda cargado en Torkins, no se le debería haber hecho un hisopado rápidamente cuando vino con síntomas a la unidad sanitaria sabiendo que provenía de otro distrito, Lucrecia, y la otra. Me preguntan si todos los aislados, para descartar, no habría que hacerles un hisopado. Y bueno, ustedes se han encargado de decirlo muchas veces que solamente se le hace hisopado a quien está aislado y tiene algún síntoma. Pero bueno, la pregunta es para ustedes, no para mí. Bien, en realidad, estas personas, el mata de Felipe Solá, consultaba y declaraba domicilio como zona rural de Felipe Solá. Las consultas eran ambulatorias. En el carnet de la obra social no figuraba domicilio, figura la obra social. Entonces, la declaración que ellos hacían en la consulta ambulatoria era esa, que era zona rural Felipe Solá. Cuando ingresan a internación en el hospital de Puan, se les pide el DNI. Y cuando se pide el DNI, que dice que figuran en Torkins, el señor mismo nos decía de que no, de que él estaba muy lejos de Torkins, que él era de Felipe Solá. Pero el DNI, el tema surgió con el DNI que se pidió en internación. Lo que sí hicimos ahora es, cuando nosotros hacemos las consultas ambulatorias, muchas veces, cuando la obra social no lo requiere, la fotocopia del DNI, no se las pedimos, ahora vamos a empezar a pedir DNI también.
confiamos en lo que nos dice la gente, si es que en la documentación que nos tienen que presentar no incluye el DNI. Claro. Hay obras sociales que sí lo incluye, por ejemplo, PAMI tiene que presentar fotocopia del DNI, con la obra social que tenía este matrimonio no, con el carnecito solamente ya está. Y ellos declaran zona rural Felipe Sola porque ellos consideran que pertenecen al distrito de Puan, cuando en realidad no. Y lo del hisopado, que es una pregunta bastante reiterativa, porque hay gente que viene de zona de conglomerado que también nos lo plantea, el hisopado en la persona asintomática tiene altas chances de dar un falso negativo. Eso lo que significa es que no tienen suficiente carga viral para que el resultado me dé positivo. Entonces, lo único que sirve ese hisopado es para ver que ese día no tenía carga viral. Eso no significa que al día siguiente, ese es el cuadro respiratorio, lo repito, no me dé positivo. Entonces, al asintomático, o sea, la persona que no tiene síntomas, no está indicado hisoparlo porque no tiene ninguna aplicación en lo diario. Muchas veces, cuando los síntomas son leves, se recomienda esperar 3 días de síntomas para hisoparlo. O sea, ni siquiera es que los hisopamos el primer día de síntomas. Tiene que tener un cuadro más o menos florido para que se justifique el hisopado el primer día. Si no, hay muchas veces que también esperamos 48 o 72 horas para hacerlo. Clarito, como siempre, lo que decía. Bueno, Facundo, para el cierre y damos por finalizada la conferencia. Nada, agradecer a todos los medios, bueno, a Lucrecia, a Cristian, y bueno, lo que repetimos siempre, seguir manteniendo las medidas de seguridad. Lo habíamos dicho en su momento, desde que comenzó esto, que íbamos a tener casos. Ya tuvimos en Villa Iris y pasaron los 14 días y la situación se normalizó. Ahora tenemos 2 en Darregueira y bueno, obviamente que esto, como decía yo al principio de la conferencia, no era que deseáramos que pasara, pero sabíamos que iba a pasar. Así que a cuidarnos entre todos, a cuidarse cada uno. Vamos a seguir trabajando e informando. Las medidas siguen como estaban, no se ha modificado nada. Y bueno, mucha responsabilidad en cada uno de nosotros de mantener la distancia, de la higiene, de respetar todos los protocolos, porque es la única forma de que esto pase. Hoy tenemos, más allá de 2 casos confirmados, la posibilidad de haber ya detectado el nexo y trabajar en los aislamientos. Y bueno, como decía al principio, mucha responsabilidad, y estaremos comunicando cualquier medida que haya que tomar o cualquier otra novedad, las estaremos comunicando a través del área de prensa. Así que muchas gracias a todos.